Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Cierra los ojos por un instante e imagina un tiempo donde la tierra aún guardaba el eco de los primeros pasos de los dioses. Un tiempo donde el hambre acechaba y el destino de la humanidad dependía de un secreto oculto en el corazón de la montaña. Hoy no solo hablaremos de un alimento, hablaremos de una alianza sagrada. Descubriremos cómo la magia de los antiguos guardianes se fundió con la tierra para darnos el blanco de la pureza, el amarillo de la vida, el rojo de la fuerza, el morado de la nobleza y el azul de los cielos. Acompáñame a descubrir la fascinante historia de los 5 colores del maíz y cómo este regalo divino transformó para siempre el alma de nuestro continente. Soy Jenny de Bernardo y esto es La magia de nuestras raíces. Iniciamos este episodio descubriendo de dónde provienen los 5 colores del maíz. Conocidos como Tatey Nihuetzika, las semillas del maíz de los 5 colores son un regalo de vida otorgado por las deidades a todos los seres. La historia cuenta que después del gran diluvio, cuando el nivel del mar disminuyó, la abuela Takutsi Nakawe y el bisabuelo cola de venado Tatutsi Matsaquatchi crearon una jícara de piedra que simbolizaba la vida humana. En ella plantaron 5 flores que se transformaron en semillas de maíz de 5 colores. El color moreno de la madre maíz fue tomado del símbolo del tiempo del mar oscuro. Y cuando el mar se tornó firme, el maíz se convirtió en azul. De esta forma se generaron los colores blanco, amarillo, rojo y guinda, que son los 5 colores del maíz cultivados en las comunidades Wixárika. Según la leyenda, la vida fue creada para todos gracias a este valioso regalo de las deidades. Esta es la leyenda sobre el origen del maíz amarillo. En el inicio de los tiempos, hubo una lejana época en la que se padeció una sequía tan grande que los ríos, los riachos, las lagunas, los esteros se iban secando. Morían los peces y animales. Y así, en ese panorama desolador, llegó el hambre a una tribu de originarios. Los aborígenes rogaban a su dios, a Tupá, que trajera la lluvia, pero el sol seguía abrazando la reseca tierra. 2 guerreros, Abatí y Né, conmovidos por el llanto de los niños, por la preocupación y angustia de los suyos, entraron en acción. Un curandero les aconsejó que no se olvidasen de que la intervención de Tupá era imprescindible y que él estaba en la tierra buscando a un hombre que quisiera ofrendar su vida por los demás, para que de su acto generoso surgiera la planta que alimentara a todas las tribus, incluso en tiempos de sequía. Los 2 guerreros convinieron que uno de ellos debía de quedar vivo para buscar un sitio donde enterrar a su amigo, para que de su cuerpo naciera la planta que les había prometido su Dios y así obtener la vida eterna por su sacrificio. Los
Los dos originarios buscaron y encontraron el lugar que les pareció adecuado, cercano a un río, y el elegido para el sacrificio. Fue Abatí, que con valentía se clavó una lanza en su joven corazón. Así su amigo Ne cavó la tierra y llorando lo enterró. Todos los días visitaba la tumba, regaba la tierra con la poca agua que llevaba el río. Un día, la promesa de Tupá se cumplió. De la tierra brotó una planta desconocida que creció, floreció y dio sus primeros frutos, que eran espigas con granos amarillos. Ne llevó a su gente a conocer la planta y les explicó lo ocurrido. Probaron los granos de aquellos frutos y los encontraron tan sabrosos que a partir de entonces constituyó la base de su alimentación. El curandero aconsejó a los indígenas sembrar y cuidar los cultivos en honor a Abatí. También les prometió que Tupá mandaría lluvia para que nunca más volviese el hambre a esas tierras. Y así fue. Según la leyenda, gracias a la generosidad y valentía de aquel originario, con el correr de los años el maíz siguió brindando sus frutos, presente en nuestras mesas, presente en nuestra alimentación. Y llegamos así al origen del maíz blanco. Esto sucedió hace miles de años en un pueblo de nuestro continente. La hija menor del rey nació una noche de luna llena. Desde ese momento fue cuidada con esmero. Tenía los ojos rasgados, grandes, iluminaban toda su cara. Pero no solo los ojos la hacían atractiva, sino también sus dientes blancos y brillantes. El rey estaba orgulloso de su hija menor y los príncipes de otros pueblos la pedían en matrimonio, pero el rey no se decidía por ninguno. A la joven de los ojos grandes y los dientes blancos y brillantes le gustaba pasear por el bosque. Le gustaba mirar las altas montañas y ríos que caían en cascadas, formando pozas en donde solía bañarse cuando brillaba el sol. Un día la joven salió de madrugada y fue a bañarse a una de las pozas del río. Estaba jugando con el agua cuando de pronto escuchó una voz que venía de los matorrales. «Doncella, si quieres conocer a un alto varón, sal de la poza y sigue las huellas que dejaron sus pies al otro lado de las rocas». A la joven le encantó la voz y, curiosa, siguió las huellas. Caminó un rato hasta que, cansada, pensó en volver. Pero la voz se dejó oír de nuevo en el monte diciendo: «Doncella, sigue las huellas hasta que llegues a la entrada de la cueva». La joven caminó y llegó a la cueva. Entró y encontró a un hombre cubierto con una capa brillante. Era el señor de los murciélagos, que le dijo: «Si te quedas conmigo, tu hijo será fuerte como estas rocas que nos rodean, hermoso y bello como estos bosques». La joven ya no regresó a su casa. Después de unos meses, dio a luz a un niño muy hermoso. Tenía la nariz respingona de su padre y los dientes blancos y brillantes de su madre. Por aquellos días hubo una gran hambruna en el pueblo. Una plaga de ratones había devorado el corazón del maíz, la semilla para sembrar. Cuando la joven se enteró de la desgracia de su pueblo, decidió regresar. Su padre, muy enojado, le dijo que ella era la culpable de lo que estaba pasando y le ordenó: «Anda,
ve a buscar la semilla de maíz para que nuestro pueblo no sufra más. Si no lo consigues, muy pronto los ancianos y los niños comenzarán a morir debilitados y enfermos. La joven fue en busca de la semilla de maíz. Caminó muchos días y noches. Una noche agotada se quedó dormida en medio de la selva. Al despertar, se dio cuenta que estaba en el interior de la cueva del Señor de los Murciélagos. Estalló en llanto y le contó su pena. El Señor de los Murciélagos le dijo: mañana, al salir el sol, volverás a tu pueblo. Que los hombres trabajen la tierra y cuando llegue la época oportuna, arráncate los dientes y siémbralos. La joven regresó a su pueblo y contó lo que le había dicho el Señor de los Murciélagos. Hicieron todo como él había dicho, y cuando las milpas dieron fruto, los granos de maíz eran blancos y brillantes como dientes de mujer. Desde entonces, el maíz de color blanco es tan valioso y se considera regalo de los dioses en honor de aquella valiente joven que sembró sus dientes por amor a su pueblo. Existe una leyenda sobre el nacimiento del maíz de color negro, donde un humilde campesino muy creativo que trabajaba la tierra tuvo la idea de sembrar algunas semillas de maíz, tanto de color blanco, amarillo, rojo y el grano de color oscuro. Justo el día que plantó los granos de maíz de diferentes colores, la naturaleza le bendijo su cultivo porque le envió una llovizna que le remojó la tierra en donde estaban las semillas sembradas. Ellas, muy agradecidas por el agua que recibieron, comenzaron a brotar. Al transcurrir los meses, el sembradío se veía llamativo y hermoso con la presencia de tan graciosa naturaleza. Las matas de maíz, que ya estaban grandes, resplandecían con sus largas y brillantes hojas que danzaban al ritmo de la brisa. Las abejas y las hermosas mariposas se regodeaban entre sus maravillosas hojas. Pero algo estaba sucediendo con las plantas de maíz que estaban dando ya su cosecha. Observaron que una planta estaba mustia y afligida porque sus granitos de maíz eran de color negro. Las plantas que estaban cerca de ella le daban ánimo y la incitaban a que expandiera sus hermosas hojas y que las meneara al estilo de las mariposas. Pero ella sentía temor a que la vieran o se burlaran y hasta que la ridiculizaran porque sus granos de maíz eran de color negro. Al llegar el tiempo de recoger la cosecha, las mazorcas de maíz ya estaban preparadas para agarrarlas y meterlas en el ayate. El campesino cargó con ellas y se fue al mercado para hacer la venta de su maíz, del que se sentía muy orgulloso, porque sus mazorcas tenían todos los colores. Como resultado, la gente se sorprendió al ver la mazorca de maíz negro. Todos los pobladores agarraban la mazorca negra, la miraban y decían: ¡qué hermosos colores, qué sabrosas y qué exquisitas tortillas haremos si los mezclamos! Además de su belleza y sabor, el maíz negro es un alimento con grandes propiedades. El mayor de sus aportes son las antocianinas, los pigmentos que le donan su color y que ayudan a la reducción de los niveles de colesterol,
con lo que también se evitan problemas cardíacos y ayuda a prevenir el cáncer, entre otras enfermedades. Algunas personas lo usan molido como mascarilla, ya que gracias a los antioxidantes que posee, favorece la producción de colágeno, reduciendo los signos del envejecimiento. Así que además de su originalidad, su pureza y su delicioso sabor, podemos presumirlo por sus propiedades como una maravilla de la naturaleza. Cuenta la leyenda del maíz rojo, que la cosecha de este importante alimento era realizada por hombres que trabajaban con amor la tierra. La suerte los acompañó en ese año. Celebraban que las lluvias llegaban a su territorio con lágrimas a sabor de alegría y festejo. La luna se hizo cómplice con su brillo, alumbrando las aguas del río como si fueran de plata. Mientras que los indios arrojaban granos de maíz perfectos como los dientes de Cihuapil, comparando los granos de maíz blanco, parejos y pequeños con la dentadura blanca, pura y bella de una niña, Cihuapil en náhuatl, una expresión poética usada a menudo en leyendas para resaltar la calidad de la cosecha o semillas sobre aquella tierra fértil a la espera de producir las hermosas mazorcas. En cuestión de días el terreno se convirtió en una alfombra con delicadas hojitas que solo bebían y respiraban la luz de la luna, por lo que fueron creciendo y desarrollándose. La diosa Sukuxi, una joven morena y hermosa, buena y noble, sencilla e inocente, quien desde la cima observaba la tarea de los indios para premiarlos, les obsequió una cosecha abundante y frondosa. Entonces bajó desde la cima hasta los verdes maizales, donde las plantas ya tenían su fruto, bellas y jugosas mazorcas que tenían más tamaño que los propios indios. Comenzó a divertirse entre los maizales, que estaban fervorosos de júbilo al sentir y escuchar el roce del viento. Aunque entre los hermosos tallos de las plantas del maíz, la maleza había poblado una parte para resguardarse del sereno y cubrir la mínima y frágil gota de lluvia que abandonaban los grillos al salir el sol. En el lugar había indiscretas e inoportunas espinas que lastimaron las delicadas plantas de los pies de la diosa Sukuxi, por lo que comenzaron a brotar gotas tibias de sangre con un tono de rojo puro. Enseguida la diosa sintió un fuerte dolor y se fue a su casa, dejando que la sangre fluyera junto a su andar, cayendo sobre aquellos hermosos granos que tenían las mazorcas, que estaban abiertas por las travesuras de las aves. Entonces, los perfectos granos bebieron la sangre y se convirtieron de color blanco puro en tonos rojos, con un rojo tan hermoso como la misma sangre que los había embebido. Llegó el momento en que debían hacer la cosecha y, para su asombro, hallaron las mazorcas con los granos tan rojos como la sangre de aquella hermosa diosa. Y desde ese momento nació el maíz rojo. Y llegamos a la leyenda del maíz azul. Cuentan que hace miles de años, en un pueblo lejano, un día normal, las personas que vivían en esa región se sintieron aburridas, y en ese aburrimiento les entró deseos de comer, pero no querían cualquier alimento. Querían uno que se pudiera preparar de distintas maneras. Y así, sin más, se les ocurrió pensar en el maíz.
pusieron manos a la obra. Uno de los muchachos sabía que las hormigas eran las protectoras de tan preciado alimento. Entonces decidió seguir la larga fila de ellos. La siguió con la mirada hasta que se quedó dormido. Las hormigas se aprovecharon y comieron toda su ropa. Cuando despertó, un pajarito lo guió hasta donde se encontraban 5 lindas doncellas. Según se cuenta, eran hijas de la madre del maíz. Las doncellas se llamaban Mazorca Roja, Mazorca Amarilla, Mazorca Negra, Mazorca Blanca y la más bella de todas, Mazorca Azul. El muchacho de aquella lejana aldea se casó con la más bella de todas las doncellas, la de color azul, y se la llevó a su pueblo. A su llegada, Mazorca Azul regaló granos y semillas y enseñó a todos los pobladores a cultivar y sembrar esta variedad de maíz. Cuando muere Mazorca Azul, se convierte en el rico, sabroso y caliente atole, una bebida que se toma actualmente en muchos países sudamericanos y además nos dejó al querido maíz azul, que aunque no es tan común como otras especies, es el más dotado en cuanto a antocianinas, haciéndolo así un alimento antioxidante muy beneficioso para la salud. Al final del día, cada grano de maíz que llega a nuestra mesa es un recordatorio silencioso de ese pacto antiguo entre lo divino y lo terrenal. No es solo sustento, es cultura, es color y es la promesa de que mientras cuidemos la semilla, la magia seguirá brotando de la tierra. Gracias por acompañarme en este viaje por los senderos de nuestra historia. Si este relato resonó contigo, no olvides compartirlo con alguien que también ame nuestras raíces. Hasta la próxima.